Muy buenas tardes y es un placer estar con ustedes, aunque sea en forma virtual. Bueno, antes que nada, yo quiero decir que espero que no los deje demasiado deprimidos, porque la verdad que la coyuntura presente es una coyuntura muy complicada, excepcionalmente complicada para América Latina, pero al nivel global también. Entonces, a mí me gustaría tomar estos 15 minutos para hablar de los distintos desafíos. Yo haré hincapié, por supuesto, en los temas fiscales, en los temas de deuda, pero los desafíos van mucho más allá y están muy integrados con la situación fiscal y la situación de deuda. Comencemos con yo no sé prácticamente cómo decirlo en castellano, pero cuando mi hijo era pequeño, nosotros leímos un libro, una serie de libros que se llamaba A Series of Unfortunate Events, que describe mucho todo lo que ha pasado del 2000, principio de 2020 para acá. Se comienza con la pandemia. Déjame decir un par de palabras sobre el impacto global y el impacto en América Latina de la pandemia. Luego pasamos de la pandemia, que ha durado mucho más de lo que era previsto. Se pasa a la guerra ahora de Rusia, Ucrania. Y dentro de todo esto surge uno de los temas favoritos de mi antiguo coautor y querido amigo Carlos B., inflación. Es decir, que en este momento no nos faltan retos y es más o menos en el orden que yo voy a ir un poco. Comencemos con los impactos de la pandemia. Como bien dijiste en tus comentarios de introducción, la pandemia es un impacto que hay que ir más de 100 años para encontrar algo parecido. Si uno ve el PIB per cápita para todos los países, del cual hay datos del 1900 hasta el presente. En el año 2020, 90% de los países del mundo tienen caídas simultáneas en per cápita, en PIB per cápita. Eso no se dio en la Primera Guerra Mundial, no se dio en la Segunda Guerra Mundial y no se dio en el año 31, que fue el peor de la depresión. Es decir, fue un shock global a un nivel imprevisto. Veamos ahora dónde nos ha dejado eso, ese shock. En Estados Unidos, cuando uno empieza a hablar del tema de inflación, que es un tema que no se puede escapar uno de él hoy, siempre un argumento que sale, y Charlie, por favor, ayúdeme, porque mi español, aparte de ser creativo, el tema de overheating, sobrecalentamiento de la economía, siempre sale como, no, porque la recuperación en Estados Unidos ha sido tan fuerte y es por eso que la inflación también ha brotado, que la inflación en Estados Unidos está a un 8%, que es a niveles que no se han visto en 4 décadas. Esos argumentos no aplican no solamente al Perú, no aplican a América Latina y no aplican a la gran mayoría de los países. Es decir, los países emergentes y muchos de los avanzados también están en lo que nosotros acostumbramos a definir como stagflation, es decir, no se han recuperado aún. Y déjame definir recuperación, porque sí, ha habido un repunte después de la gran caída del 2020. Pero recuperación yo la defino como hoy día por lo menos tiene el mismo nivel de ingreso per cápita que tenías antes de la crisis. Y ahí no estamos. Es decir, hay lo que en inglés se llama stagflation. Yo no sé cómo se dice en castellano. Charlie, ¿cómo se dice?
Stagflation. Bueno, me tendrán que traducir después de una forma o de otra. Entonces, esa situación es enormemente complicada, tanto para la política fiscal como para la política monetaria, como para la intersección de las dos. Es decir, por un lado, tienes economías, incluyendo el Perú, que no han logrado recuperarse. Y de paso se ha dicho, en el caso de Perú y en el caso de la mayoría de los países de América Latina, ya la caída en per cápita, en el PIB per cápita venía antes de la pandemia. Venía ya después de la gran caída en commodity prices, desde el 2015 más o menos, ya venía una deceleración, habían ya los años de gran crecimiento ya habían pasado. Entonces, por el lado de estimular la economía, si ese es el único problema, pues política expansiva fiscal, política expansiva monetaria. Pero por el otro lado está el problema de la inflación, que es un problema global y muy acentuado, no hay que decirlo, dado que ha habido, ¿no?, las protestas, como sabemos, en el Perú y en muchos otros lados, con respecto a los grandes aumentos en precios del petróleo, en precios de alimentos. Es decir, que el shock inflacionario también es un shock enorme y no hay que olvidarse que la inflación es un impuesto. Y es un impuesto muy regresivo. Es decir, la inflación y particularmente la inflación de necesidades, de bienes como petróleo, como alimentos, es un shock que tiende a aumentar, incrementar la pobreza, tiende a incrementar la desigualdad, y esa combinación, ¿cómo uno la maneja? Eso es un gran reto en este momento. Sí, yo creo que, si bien he dicho que en este momento un apretón monetario tiene, yo no vengo a ofrecer respuesta fácil, porque no creo que hay respuesta fácil, pero yo creo que un apretón monetario es necesario para frenar la aceleración que hay en inflación, porque, como mencioné, la inflación es regresiva. Por otro lado, también uno de los grandes logros de Perú y muchos países en América Latina ha sido estabilizar la inflación de niveles altos y crónicos, como escribimos en varios trabajos, mi querido Charlie, Carlos B. y yo. El problema de inflación, a medida que persiste más, va afectando las expectativas. En la introducción nuestra también se mencionó de que las calificadoras ya habían marcado muchos países en América Latina y a nivel global, no solamente América Latina, pero a América Latina le ha pegado muy duro, a África le ha pegado más duro todavía, porque eso lo trabajo mucho en el Banco Mundial. Las calificadoras miran mucho también la inflación como un indicador de estabilidad, un indicador de riesgo. Es decir, estamos en una coyuntura muy difícil, tanto por el lado de la falta de crecimiento y por el aumento en inflación. Entonces, la situación, como dije, iba a deprimir mucho, pero yo creo que es necesario plantear lo delicado que está la situación. Esto es en una coyuntura global donde, por un lado, la tasa de interés internacional, que ha estado tan excepcionalmente baja por tanto tiempo, desde la crisis que se llamó la crisis global del 2008, pero la crisis no era global, era una crisis de países avanzados. La crisis del 2008 fue una crisis que, durante esa crisis, sí, los emergentes tuvieron un año bravo en el 2008, principio del 2009, pero salieron hacia adelante. Era una crisis de países avanzados. Esto es una crisis que le está pegando mucho más
a los emergentes. Déjame ilustrar cuán más le está pegando a los emergentes, entre ellos al Perú. Si uno ve la proporción de países que están en este momento a un pico en su ingreso per cápita, para los países avanzados, más de un tercio están en un pico nuevo en actividad económica. Para los emergentes de mediano ingreso, como el Perú, esa proporción baja de más de un 35%, más de un tercio, alrededor de un 21%. Cuando uno va a los países de bajo ingreso, que incluyen mucho a África, pero no solamente África, la proporción de países que están en un nuevo pico de actividad se desploma a un 11%. Es decir, ha sido una recuperación muy desigual. Me gustaría también recalcar que cómo uno enfrenta en la parte fiscal los desafíos simultáneos. Ya yo dije algo sobre donde yo creo que la política monetaria debe ir. Que me parece que este no es el momento para hacer lo que se pudo hacer en el año 2020 en pleno COVID, que por primera vez los países de América Latina y los países emergentes en general pudieron hacer política monetaria contracíclica. Yo no creo que es el momento que va a permitir que eso se repita en este año. El Federal Reserve está apretando. China, por su lado, que fue un gran impulso para Perú y para América Latina. Si uno ve la correlación entre el crecimiento en China y el crecimiento en América Latina, es una correlación muy alta en el periodo del 2000 al 2015. China se está decelerando. China tampoco está en el auge de préstamos a países emergentes que tuvo. Esto no afectó tanto a Perú, pero por ejemplo a Ecuador sí, y a Venezuela también. Recibieron muchos préstamos de China. Es decir, que hay un apretón financiero desempeñándose en lo que estamos hablando acá, no solamente por el lado de Estados Unidos, el Federal Reserve, los bancos centrales del oeste, sino también por el lado de China. ¿Qué hace uno en esta situación fiscal? Bueno, en este momento, una de las grandes preocupaciones, y ahí voy a concluir para no alargar demasiado mis comentarios, en este momento uno de los temas que más se discute en el Banco Mundial es precisamente el tema de deuda y el gran aumento drástico que ha habido en los precios de alimentos también. Porque por un lado, en el problema de la deuda, de que la deuda, a pesar de que para el caso del Perú venía de niveles bajos, en términos históricos para el Perú, muy cerca de los bajos, y también relativo a otros países. Si bien la situación complicada de falta de crecimiento, de los problemas que también están ampliándose, en los temas de desigualdad que siempre llevan también al tipo de instabilidad social, que son muy acompañados por instabilidad social, si bien eso llama también para mantener el tema de transferencias de apoyo fiscal a los más necesitados. Por el otro lado está el temor que continúe aumentando el riesgo país, que el tema, que la deuda se siga acumulando y que se termine en el peor de los peores casos en un tipo de crisis de deuda como se dio en los años 80. Yo no estoy sugiriendo eso para nada, aunque puedo decir que ese escenario de crisis de deuda, que no lo estoy sugiriendo para nada en el caso de Perú, sí lo estamos viviendo ya en muchos países, sobre todo del África, lo estamos viviendo también en América Latina con Argentina, con Venezuela,
en Western Hemisphere con Surinam. Todos estos países tienen problemas, están ya en crisis de deuda. Entonces, ¿cómo uno le da apoyo social cuando se tiene miedo también de que el fisco se pueda convertir en un problema más riesgoso? En este momento, yo he mencionado en varias partes de mi charla el tema del aumento de precios no solamente energía, sino de alimentos. Hay que aprender del pasado. Uno de los estudiantes le preguntó a Tim Kehoe al final qué podemos también mirando hacia el futuro. Yo creo que los economistas harían muy bien de aprender del pasado, y una de las cosas que en este momento se debe evitar es, si se le va a dar apoyo a los más necesitados, dado la falta de recuperación, dado los aumentos tan marcados en precios de necesidades básicas, hacerlo por un sistema de transferencia, de un social safety net, no regresar y imponer, como lo ha hecho la Argentina, techos de precio. Porque hay que aprender que en el pasado eso no funciona para estabilizar la inflación y que amplía y crea nuevas distorsiones. Entonces, este es mi deprimente comentarios preliminares de cuáles son los retos y algunas de las medidas de los sí y de los no en términos de política monetaria fiscal, y déjame terminar acá.